El día de hoy comenzamos con nuestro segundo capítulo del libro de Romanos, el estudio sobre el libro de Romanos. Gracias a Dios, después ya no llevo bien el conteo, pero aproximadamente fueron como 7 u 8 meses estudiando Romanos capítulo 1. Así que no sé cuánto nos va a llevar a estudiar el capítulo 2. En el capítulo 1 dejamos como base que el hombre es pecador, el hombre está condenado y el hombre merece la muerte por ese pecado. Entonces el capítulo 1 fue desenmascarar la maldad del hombre gentil, del hombre incrédulo. El capítulo 2 se va a tratar acerca del pecado del hombre moral en general. El hombre que se cree bueno, el hombre que cree que no debe nada. Pero Pablo en este segundo capítulo, o más bien en la mitad de este segundo capítulo, porque vamos a abarcar solamente la mitad hasta el versículo 16 aproximadamente, estudiando al hombre moral y cómo este hombre moral que aparentemente es bueno también es culpable del pecado. Y la segunda parte del capítulo 2 y el capítulo 3 vamos a estar analizando el hombre religioso. El capítulo 3 se enfoca al hombre religioso, al hombre que cree que por tener una religión lo excusa de el estar destituido de la gloria de Dios, pero vamos a estudiar cómo el judío, hablando del hombre religioso, está perdido también y está sin excusa, igual que el hombre moral y que el hombre incrédulo o gentil. Hay una palabra clave que vamos a encontrar en este capítulo 2 y más consecuentemente en los versículos 1, 2, 3, 5, 12 y 16. Y esas palabras claves son juzgar o juicio. Si ya de por sí en el capítulo 1 estuvimos hablando mucho acerca de la palabra juicio, hoy vamos a estar viendo a más grandes rasgos la palabra juzgar o juicio. En estos capítulos, en el versículo 1 vamos a ver al hombre juzgando, pero al empezar el versículo 2 vamos a ver a Dios desde su trono emitiendo ahora un juicio. Versículo 1 al hombre juzgando y versículo 2 a Dios desde su trono emitiendo un juicio, lo cual es lo más justo y apropiado porque Dios es el juez justo y perfecto. Y en los primeros 16 versículos vamos a encontrar varios principios de justicia. Vamos a dejar bien en claro qué es la justicia de Dios. Y son importantes estos principios porque nos van a ayudar a entender qué clase de Dios como juez tenemos y cómo Dios ejerce y lleva adelante el juicio. Así que así podemos ponerle como título principal, principios del juicio de Dios, y con esto damos comienzo al segundo capítulo del libro de Romanos, principios del juicio de Dios. Primer principio que vamos a estar analizando lo encontramos en el versículo 1 y es: el hombre moral es declarado sin excusa ante Dios. El hombre moral es declarado sin excusa ante Dios. Ese es el primer principio de juicio. El hombre moral es declarado sin excusa ante Dios a causa del conocimiento. Una vez más, para los que toman nota, el hombre moral es declarado sin excusa ante Dios a causa del conocimiento. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 1 y damos comienzo al estudio del capítulo 2. Dice de esta manera, así es, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Primeramente nos dice, por lo cual, así comienza este pasaje. ¿A qué se refiere con por lo cual? Regresamos, sin perder el capítulo 2, regresamos al versículo 20 del capítulo 1, y a esto se refiere cuando se dice por lo cual. Versículo 20 del capítulo 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, ¿qué dice?
visibles desde la creación, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, di conmigo entendidas, di conmigo visibles, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Ok, este versículo 20 se repite ahora en el versículo 1, por lo cual, ¿qué? Porque Él se mostró a nosotros a través de las cosas hechas, de las cosas visibles. Él se ha mostrado a nosotros como libro abierto a través de la creación y de todo lo que nos rodea, por lo cual somos inexcusables, dice. La palabra inexcusable significa sin defensa alguna, si quieres apuntarlo. Inexcusable significa sin defensa alguna. O sea que el hombre no tiene nada que decir. El hombre no tiene nada que pelear, el hombre no tiene nada de qué excusarse, porque no tenemos excusa. El hombre es inexcusable a causa de que Dios se reveló al hombre, como lo dice el versículo 20 en el capítulo 1. Vamos a compararlo ahora con Romanos capítulo 3, versículo 19. Significa sin defensa alguna. Romanos capítulo 3, versículo 19, para poder comparar, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces somos inexcusables. Él tapa nuestra boca, Él nos calla, Él nos dice que no tenemos excusa y que somos culpables y que lo sabemos. ¿Verdad que sí? Este versículo está hablando de la persona que está juzgando a otra y que está condenando las acciones de otra. Por lo tanto, esta persona que juzga a otra la podemos llamar la persona moral. Así apúntalo en tu libreta. La persona que juzga a otra, o la persona que está hablando o describiendo el capítulo 2, versículo 1, es la persona moral. Una persona que juzga a otra, una persona que habla de otra. Esta persona moral tiene sí o sí un criterio para poder juzgar a otro. La persona moral debe de tener un criterio para poder juzgar a otro, porque sin un criterio o una base moral yo no puedo juzgar a otra persona. Yo tengo que tener cierto conocimiento y saber quizás que el adulterio está mal, para poder yo juzgar dentro de mí y decir, esa persona es adúltera, y entonces la juzgo por lo que ella es. ¿Sí me explico? Entonces, en mi mente yo tengo que tener una base moral en decir, bueno, el adulterio está mal, el robo está mal, la violación está mal, para que yo pueda juzgar a otra persona. Yo me convierto entonces en una persona moral, que tengo cierto discernimiento de las cosas morales. La persona que emite un juicio moral sobre otra persona la vamos a catalogar como la persona moral o moralista, a diferencia del hombre impío, porque en Romanos 1:32, ahí el último versículo, un versículo antes, este versículo que leímos, vemos esto: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre impío aprueba y aplaude la conducta pecaminosa. Dice que se deleita, practican las cosas que los demás practican. En Romanos 2:1, el hombre moral desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. ¿Sí me estoy explicando? En el versículo 32, el impío aprueba y aplaude la conducta pecaminosa, pero en el versículo 1 del capítulo 2, el hombre desaprueba y juzga la conducta pecaminosa. Ahí vemos el contraste entre el hombre impío que se complace en la maldad y el hombre moralista que no se complace en la maldad, pero juzga al que hace el mal. ¿Sí me siguen? Me dicen amén. El argumento entonces inicial de Pablo es sencillo. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque es obvio que tienes un criterio para poder juzgar. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona moral conoce la verdad acerca de lo que es bueno y malo delante de Dios. La persona que juzga conoce, di conmigo, conoce lo que es bueno o lo que es malo delante
de Dios. Una persona que viene y comienza a juzgarte por lo que tú hiciste, debe de saber lo que es bueno y malo delante de Dios para poder juzgarte. Si me siguen hasta ahí, me dicen amén. Una vez que esta persona entiende lo que es bueno y malo delante de Dios, ella emite un juicio a mi persona que estoy haciendo mal quizás. Pero el argumento de Pablo es que esta persona que está juzgando, al juzgar al otro, se juzga a sí mismo. Esto es lo que comienza a decir el apóstol Pablo y comienza a sentar la base. Aún los gentiles, o sea, las personas que no conocían la ley, conocían la verdad básica de Dios a través de la revelación natural. Ya lo acabamos de leer una vez más, versículo 20, se los digo, del capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas que no tienen la revelación de la palabra de Dios, aún así conocen la verdad de Dios a través de la revelación natural de Dios, la creación de Dios. Así que de alguna manera ellos conocen la verdad de Dios. También cuentan con un sentido de lo bueno y de lo malo según sus conciencias. Romanos capítulo 2 versículo 15. Estamos hablando de la persona que no conoce la ley. Romanos capítulo 2 versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su ¿qué? Conciencia. Dijo conmigo, conciencia. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la persona que no tiene la ley, la persona que no tiene la palabra de Dios, aún así, aunque no tenga la Biblia y aunque no conozca la Biblia, dice, número 1, conoce a Dios a través de la creación, y número 2, conoce a Dios a través de este chip que Dios ha puesto en nosotros llamado la conciencia. El hombre que no conoce la Biblia aún así sabe lo bueno y lo malo a través de su conciencia. Lo analizamos en el capítulo 1 y lo vemos como ejemplo en las culturas más antiguas, culturas que no tenían quizás el avance tecnológico, social que hoy tenemos, pero que aún así respetaban la vida, respetaban a una persona en cuanto a que era adulta o anciana, y la tenían en una alta estima por quizás el conocimiento que tenían. Si había un asesinato lo condenaban y tenían de alguna manera las bases de la jurisprudencia, aún que ellos no conocían ni la Biblia y aunque eran culturas antepasadas. El ser humano por naturaleza tiene una conciencia y por naturaleza tiene la revelación natural de Dios a través de la creación, sin tener la Biblia. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Ahora, el judío, el pueblo escogido por Dios, los judíos en comparación, no solamente tenían las dos primeras cosas, no solamente tenían la revelación de lo que Dios había hecho y no solamente tenían la revelación de la conciencia, sino que ellos sí conocían la verdad de la Biblia y de las Sagradas Escrituras. ¿Sí me siguen? Es que tenemos que sentar esta base para poder comprenderlo. Esta semana un joven me preguntaba en Messenger, nos sigue desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y me decía, ¿qué tiene de especial el pueblo judío? Bueno, aquí vamos a ver cómo el pueblo judío solamente fue escogido como un punto geográfico para poder tener una marca de las cosas que van a suceder, pero en sí el pueblo judío, no por ser escogido por Dios, es diferente a nosotros. Acabamos de leer en el primer versículo que él también es inexcusable, y que el hombre judío también tiene pecado delante de Dios y también va a ser condenado por su pecado, porque el hombre judío, a diferencia de nosotros, que los gentiles no solamente tenían la revelación de Dios por la creación y la revelación de Dios por la conciencia, el judío sí tenía la ley en sus manos. Y le decía a este joven, el judío se parece de cierta manera a los ángeles que estaban cerca de Dios en la creación. Dice que estos ángeles, cuando se rebelaron en contra de Dios, no fueron perdonados. Y yo me pregunté en muchas ocasiones, ¿por qué estos ángeles no fueron perdonados por su pecado y nosotros sí podemos ser perdonados? La respuesta es que los ángeles estaban tan cerca de Dios que no tenían excusa para poder haber hecho lo que hicieron, a diferencia de nosotros que no tenemos la misma cercanía para con Dios. Por eso, amados santos de Dios, es la diferencia. Igual el pueblo judío, aunque nada más tenía la revelación natural y la revelación de la conciencia, ellos también tenían las escrituras. Romanos capítulo 3 versículo 2.
Dice, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién les fue confiada la palabra de Dios? ¿A quién les fue confiado la Torá? ¿A quién les fue confiado los 10 mandamientos? ¿Al pueblo judío? Por lo tanto, ellos tenían algo extra, amados santos de Dios, por lo cual ellos van a tener una paga, ¿verdad? En algún momento en el futuro, como nos lo dice la palabra de Dios, diferente a la de nosotros, y Dios tiene un trato y va a obrar con el pueblo judío de una manera especial, porque a ellos se les confió las escrituras. Capítulo 9, versículo 4 dice de esta manera también, ahí en Romanos capítulo 9, versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las... Vemos entonces la diferencia entre el hombre gentil y el judío, que el judío tenía sí la revelación de la palabra de Dios, a diferencia del gentil o del que no es judío étnicamente, del que no es judío porque su papá fue judío y su abuelo fue judío. Nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Porque mi papá fue olmeca, mi bisabuelo tlaxcalteca, etcétera, etcétera. Nosotros somos diferentes a los judíos, porque los judíos, al ser escogidos por Dios, se les confió la palabra, la ley y el pacto. ¿Me siguen? Me dicen amén. Ahora, no se trata solamente de establecer que quienes juzgan a los demás están equivocados cuando tratan de evaluar la estatura moral. No se trata solamente de establecer eso, sino que también están equivocados en la evaluación de su propia moralidad. Cuando la palabra y Pablo nos dice, en lo que juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, está diciendo, no solamente se trata de medir lo que el otro hace, sino también se trata de medir lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que no hace el hombre moral. Aquel que juzga nunca mide lo que el hombre moral hace. Aquel que juzga nunca se mide a sí mismo. El hombre moral solamente mide al otro que está juzgando. ¿Sí me siguen? Bueno, nosotros somos expertos en eso no porque nosotros juzguemos, sino porque personas nos han juzgado muchas veces y porque ellas buscan un estándar de rectitud en nosotros como líderes, como pastores, pero la gran mayoría de personas solamente ven lo que el otro hace, pero nunca ven lo que están haciendo. ¿Me siguen? Me dicen amén. Ya vamos entendiendo entonces la base del hombre moral, ¿verdad que sí? Aquí dice Pablo, tú que juzgas haces lo mismo. Y Pablo insiste en esto, que el hombre moral no quiere reconocer. El hombre moral dice, yo no robo igual que los demás, yo no mato igual que los demás, yo no soy malo igual que los demás, yo no tengo un amante, yo no ando haciendo lo que otros hacen. Eso es lo que dice el hombre moral y trata de ¿qué? De excusarse. Pero la Biblia deja bien sentado que el hombre moral es inexcusable. ¿Sí me siguen? Me dicen amén. Esto es increíble y lo tenemos que entender porque es algo precioso, amados hermanos. Pablo insiste en decirnos entonces, tú que juzgas haces lo mismo, aunque el hombre moral no quiere aceptar esto y no quiere aceptar que él hace lo mismo. Los justos, en su propia opinión, cometen 2 errores graves. Vamos a repetirlo otra vez. Los que se llaman justos a sí mismos cometen 2 errores graves. Número 1, subestiman la altura del criterio de la justicia de Dios. Número 1, subestiman la altura del criterio de la justicia de Dios. Cuando un hombre juzga al otro que hace cosas abominables y dicen, yo no hago lo mismo, pero olvidan la estatura de la justicia de Dios. Los justos en su propia opinión cometen 2 errores. Número 1, subestiman la altura del criterio de la justicia de Dios. ¿Recuerdan cuál era el criterio de la justicia de Dios cuando puse el ejemplo del salto? ¿Sí se acuerdan? Dice que pusimos un ejemplo de un salto de una persona que está en Yucatán y que esa persona quiere saltar hasta Tijuana. Estamos diciendo que va a saltar todo el país de México. Así la persona más entrenada, así la persona que pueda ser atleta y que se dedique al salto, ¿cuánto puede saltar una persona así? 5 metros, 4 metros. Y la persona que nunca se ha preparado y que salta, ¿cuánto puede saltar?
medio metro, 1 metro. Entonces, no importa que yo no esté preparado y salte, o no importa que yo esté muy preparado y salte, ninguno de los dos va a alcanzar el criterio de la justicia de Dios, que es el salto de aquí hasta Tijuana. ¿Sí me siguen? El único que pudo saltar de aquí hasta Tijuana fue Jesucristo, porque Él fue el único que pudo cumplir el estándar de justicia de Dios. Ahí es donde se equivoca el hombre moral, porque el hombre moral cree en su propia justicia que él sí puede saltar desde Yucatán hasta Tijuana, y se olvida que ninguna persona puede hacer ese salto por muy preparada que esté. Entonces el hombre moral solamente se fija en cuánto salta el otro, pero nunca se fija que él puede saltar incluso hasta menos que el que está preparado. ¿Sí me siguen? Ese es el primer error que comete el hombre moral. Subestima el criterio de la justicia de Dios, el cual abarca tanto la vida interna como la vida externa, que es algo en lo que les encanta a los hombres moralistas fijarse y señalar: la conducta externa. Mira cómo se viste, mira cómo se pinta, mira cómo se arregla, mira cómo habla, mira cómo se comporta, pero no lo hace para beneficio, sino lo hace solamente para condenar y para juzgar. Y la Biblia dice: tú que estás condenando y juzgando esto mismo, te estás condenando a ti mismo y te estás juzgando a ti mismo, porque Dios no solamente ve la apariencia externa, sino que en su criterio de justicia Él abarca lo interno y lo externo. ¿Me siguen? Me dicen amén. Está poniendo bueno esto. El segundo error que comete el hombre moral es que subestiman la profundidad de su propio pecado. Subestiman la profundidad de su propio pecado. Ahí es el clásico: yo no soy tan malo, yo no robo tanto, yo no violo como violan otros, yo no mato como matan otros, yo no soy tan malo. Eso es subestimar la profundidad del propio pecado, y es el segundo error que comete el hombre moralista. Es una tentación, amados hermanos, exagerar las faltas de los demás al mismo tiempo que minimizamos nuestras propias fallas. Cuando vemos un error en otro, no solamente cometemos el error de juzgarlo, sino que ensalzamos y exageramos lo que el otro hizo. ¿Sí me explico? No solamente decimos cayó en pecado, sino que decimos: de seguro no es la única que tiene, ha de tener más hijos redados por ahí el infeliz. No, si dice que hizo eso, pero para mí que no, para mí que hizo más. No, para mí que ese violó, mató, ¿verdad? Y aquí nos viene a decir que nada más hizo eso, ¿verdad? ¿Cuál? Ese ha de ser Juan Camaney, tiene sus 5 gancitos marinelas por ahí. Es una tentación del hombre moralista comenzar a decir y a exagerar las fallas de las demás personas, y al exagerar las fallas de las demás personas, ellos minimizan las propias y dicen: sí, ese es un matón, ¿verdad? No, pero pues yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo lo único que he matado es una hormiguita. Yo lo único que he matado es una mosca. Yo nunca voy a llegar, uy, no, Dios me libre de que yo llegue a ser lo que ese infeliz, ¿verdad? Infeliz, ¿verdad? Sin gracia hizo allá afuera, ¿verdad? El ser humano moralista entonces exalta el pecado de los demás y trata de esconder y minimizar su propio pecado. ¿Me siguen? Me dicen amén. Vamos a ver este ejemplo en Mateo 7, versículo del 1 al 3. Mateo 7 del 1 al 3. Mateo 7 del 1 al 3, cuando lo tengan me dicen amén. Si no lo encuentran, ahí lo tienen delante. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muchos judíos, para poder hacer el contexto de lo que acabamos de leer, muchos judíos santurrones, si queremos llamarlo así, y ciegos para acabarla, que leyeron estas palabras de Pablo, seguramente llegaron a la conclusión de lo que él estaba diciendo no se aplicaba a ellos,
porque ellos se creían tan buenos y tan cumplidores de la ley que decían, no, pues a mí no me queda lo que está diciendo el pastor. ¿Alguna vez hemos pensado así? No, pues el pastor está diciendo algo para el que de veras es malo, a mí no me queda eso. Es más, no sé ni para qué vine el día de hoy si van a estar hablando de eso, porque yo ni hago lo que dice el pastor que estoy haciendo, yo ni hago lo que dice el pastor que está predicando. Así estaban los judíos santurrones de aquel tiempo. Ese Pablo, quién sabe a quién se estará dirigiendo, porque a mí no, yo soy judío, yo sigo la ley, yo sigo la Torá, pero dice Pablo, cuidado porque con la vara que mides serás medido. Era ese espíritu de justicia egocéntrica lo que Jesús habló e impugnó repetidamente en el Sermón del Monte. Ahí en Mateo 5, versículo 20 al 22. Mateo 5, 20 al 22. Vamos a ver y a comenzar a entender la medida con la que Dios mide la justicia. Mateo 5, 20 al 22 lo tenemos, me dicen amén. Dice de esta manera, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vamos a hacer esta aclaración de lo que les acaba de decir. Los fariseos decían que tenían cierta santidad y decían, yo no peco, yo no hago nada. Aquí Jesús les dice, si tu estándar de justicia no es mayor que el de los judíos, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué dice de esta manera? Porque los judíos tenían una falsa línea de justicia. Ellos tenían un falso entendimiento de la justicia de Dios. Por ello tenía que ser mayor al de los judíos egocéntricos de aquel tiempo. Ahora sí, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, di conmigo que se enoje, una vez más que se enoje contra su hermano, será culpable de ¿qué? Cualquiera que se enoja es culpable de juicio, y en otras versiones de la Biblia dice que es culpable de homicidio. El simple hecho, a la vista de los ojos de Dios, de que yo me enoje con mi hermano, es como si yo lo estuviera matando. Y la Biblia dice no. ¿Se están dando cuenta ahora entonces de la calidad y de la cantidad de justicia que Dios está exigiendo al cristiano? El judío decía, bueno, yo no he matado a nadie. La ley decía, no matarás. Eso decía la ley, y el judío dice, pues yo la he cumplido, yo nunca he matado a nadie. Pero ¿cuántas veces el judío se habrá enojado en contra de otro hermano? Y aquí Jesús comienza a dar la ley y dice, no solamente es no matar, sino cualquiera que se enoje contra su hermano ya es digno de juicio, porque es culpable ¿de qué? De homicidio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27 y 28. Sigue esto manifestándose. Oíste que fue dicho, no cometerás. Entonces los judíos decían, como les había explicado en el capítulo 1, los escritos judaicos decían, oísteis que habéis dicho, no cometerás adulterio. Los judíos decían, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. ¿Cuántos de ustedes como hombres, los que nos ven por internet, podrán decir, es que yo nunca le he sido fiel a mi esposa, yo nunca he estado en la cama con otra mujer, así como decían los judíos? Ellos decían, yo nunca he estado con otra mujer, por lo tanto se creían santos. Pero dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Entonces el judío no quería reconocer que en su corazón él ya había adulterado. El judío le encantaba decir, mira, cachamos a esta mujer en adulterio, apedréala a Jesús. Pero ellos nunca aceptaron dentro de su corazón el decir que ellos también habían mirado quizás a una mujer y codiciándola en su corazón. ¿Me sigue? Me dicen amén. Ese es el problema entonces del hombre moralista, que cuando vienen aquí y comienzan a juzgar, es que el pastor cuenta muchos chistes delante de la iglesia. O es que Isaí, ¿verdad? Es quién sabe qué tanto delante de la iglesia. Dice, ¿tú qué juzgas? Tú dices, yo nunca lo he hecho, pero en tu corazón has hecho cosas peores de las cuales no quieres reconocer. ¿Me sigue? Me dicen amén.
Quizás nunca hayas adulterado, pero sí has codiciado a un hombre, a una mujer en tu corazón. Y dice la palabra de Dios, ya eres culpable de adulterio por haber hecho eso. Y no solamente culpable de adulterio, amados santos de Dios, y culpable de homicidio. El problema no es esto. El problema es el no reconocer que somos pecadores. Porque el hombre moral no quiere reconocerlo. Ese es el problema del moralista. Le gusta juzgar a otros, pero no quiere arrepentirse de su maldad. No quiere arrepentirse de su pecado. Si la persona moralista pudiera o quisiera arrepentirse, se pudiera poner al nivel de las demás personas, y entonces comprenderíamos, amados santos de Dios, que somos débiles. Pero el problema es que estas personas son egocéntricas y creen poder cumplir el estándar de Dios que nadie puede cumplir. ¿Me sigue? Me dicen amén. Muchos hombres judíos trataban de legalizar el adulterio en el Antiguo Testamento. Esto es tremendo, vamos a escucharlo. Ellos trataban de legalizar el adulterio divorciándose formalmente de su esposa y casándose después con la mujer de su preferencia. Ellos le exigieron a Moisés y decían, y si esta persona, ¿verdad?, ya no quiere estar con ella, danos carta de divorcio, ya no queremos estar con ella. Y entonces a la ley le agregaron el dar carta de divorcio para que la persona dijera, bueno, ya me divorcié ante la ley, ahora sí ya me puedo casar con otra persona. Entonces el judío podía decir, ya estoy libre de mi conciencia delante de Dios porque ya me divorcié. Pero Jesús vio esto, vio la condición del corazón del judío en querer echarle el ojo a otro gansito marinela que estaba mejor que la que tenía, y decía, híjole, es que esa me gusta, pues me voy a divorciar formalmente de esta para poder casarme mejor con la otra. Pero el problema es que el corazón del judío comenzó a volverse tan malo que ya lo había hecho 1, 2, 3 y 4 veces. Cada vez que aparecía una mejor, se divorciaba formalmente para no pecar y se casaba con la otra formalmente para no pecar. Se escuchaba bonito, porque así han venido personas y dicen, no, es que yo ya me divorcié, pero ya me casé con otro. Y se casó con otro igual de impío. Y le gusta tomar igual, y le gusta bailar igual, y le gusta hacer lo mismo, pero dicen, ya me divorcié y me casé hasta de blanco como la iglesia lo pide. Eso es lo que hace el hombre moralista. Después este hombre vuelve a hacer lo mismo y dicen, es que este hombre no es de Dios. Lo dejan y se vuelven a buscar a otro y siempre caen en lo mismo. Se vuelven a casar con otro igual de impío, con otro igual de malo, y van en el 4º, 5º matrimonio culpando a los hombres que no son de Dios cuando ellas están haciendo lo que están haciendo mal, amados hermanos. Me siguen, me dicen amén. Este era el problema entonces del judío en aquel tiempo. Y ya que el divorcio se había convertido en algo tan fácil y tan corriente y común, algunos hombres se divorciaban en repetidas ocasiones. Pero Jesús escribió ahí en el versículo 32, ahí estamos leyendo el capítulo 5, versículo 32 de Mateo. Escucha, a causa de lo que les acabo de decir, de este contexto de los judíos, Jesús les escribió, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta. ¿De qué? Eso es lo que decía el judío. Recuerden que cada vez que Jesús dice, oísteis que fue dicho, Jesús no lo estaba diciendo que otros lo dijeron. ¿Sí me siguen? Oísteis, o también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero, di conmigo, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de qué, solamente hay una cuestión o dos máximo con la cual una persona se puede divorciar, cristianas y cristianos que me escuchan. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete. Si se divorció por cualquier cosa que no sea adulterio, esta persona que se divorcia con la que se casa está adulterando, y la mujer que se divorció con el que se casa está adulterando y vive en pecado a los ojos de Dios. Es que mi esposo, ¿verdad?, me maltrata, me golpea. Bueno, como mi papá y nosotros hemos aconsejado alguna vez, si es violento, etcétera, etcétera, tómense un tiempo.
Vete un mes con tu mamá, vete un mes con tu papá y pon cartas en el asunto. Demanda a ese hombre que te está haciendo la vida de cuadritos. Y vas a ver que cuando tú hagas estas cosas y vea a este señor lo que está perdiendo y tú le estés demandando lo que él tiene que hacer, se tienen que arreglar las cosas sí o sí. Pero dice la palabra de Dios, a menos de que sea por adulterio, la persona no puede divorciarse y casarse con otra persona, porque si no es culpable ¿de qué? De adulterio. Aquí está atacando tajantemente el corazón del judío pecador que quería casarse una y otra vez por querer tener una mejor mujer o por querer tener un mejor hombre. Qué tristeza, amados santos de Dios, entonces el hecho del cristiano moral y del judío moral que se engañaba a sí mismo. Vamos a pasar al versículo 2 entonces para seguir entendiendo. Y aquí podemos ver el segundo principio de juicio de Dios a los hombres. El primer principio fue según el conocimiento. El segundo principio es según la verdad. Según la verdad. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 3. Del capítulo 2 de Romanos. Romanos 2, del 2 al 3. Ya está delante de ustedes, dice Romanos 2, del 2 al 3. Mas sabemos, di conmigo sabemos. Una vez más, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal cosa hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Una vez que ya entendimos que el hombre moralista aún así no alcanza el estándar que Dios está demandando, y esta persona que juzga se pregunta, o le preguntamos de igual manera, ¿tú crees que en lo que juzgas a otros tú vas a ser exento delante de Dios y tú escaparás de este juicio de Dios? Con esto termina y comenzamos el segundo versículo y tercer versículo. La palabra sabemos, que les hice repetir ahorita, es la traducción griega de oída. Sabemos es la traducción griega de oída. Oída, como oído, pero con A, oída. Y transmite la idea de conciencia. Transmite la idea de conciencia y de que algo es obvio. Transmite la idea de conciencia y de que algo es obvio y conocido por todos. Algo es obvio y conocido por todos. Entonces, cuando decimos sabemos, decimos que tenemos conciencia de algo que es obvio y conocido por todos. ¿Qué es eso obvio y conocido por todos? Que el juicio de Dios es según verdad, dice el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todos los que estamos aquí, que profesamos ser cristianos, y los que nos ven por internet, sabemos, di conmigo, sabemos una vez más, que lo que Dios hace es según verdad, ¿verdad que sí? Eso ya lo tenemos consciente, porque todo lo que Dios hace es por naturaleza recto, conforme a la verdad. Pablo declara en Romanos 3:4 de esta manera: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado. Todo lo que Dios hace es veraz. Y en Romanos 9, versículo 14, vemos otro ejemplo de la verdad de Dios. Romanos 9, versículo 14 dice: ¿qué pues? Aquí haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Nos preguntamos eso. Y el cristiano que diga, ¿qué Dios es malo por lo que estoy pasando? Aquí dice Pablo y nos aclara esta pregunta: ¿hay injusticia en Dios? ¿Cómo responde?
En ninguna manera. De ninguna manera, amados santos de Dios, puede haber injusticia en Dios. Por tanto, todo lo que Él hace es verdad y por verdad. David declaró también en el Salmo 9, versículo 4 al 8. Salmo 9, versículos 4 y 8. Salmos 9, versículo 4 y 8 lo declaró de esta manera: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Perdón, era el versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia. Di conmigo, justicia. Y a los pueblos con rectitud. David está declarando la justicia de Dios. Otro salmista, en el Salmo 96, versículo 13, sigue hablando y exalzando la justicia y la verdad de Dios. Salmo 96, versículo 13. Dice Salmos 96, versículo 13: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Por si te quedaba duda de que Dios hacía las cosas justas, o si de lo que estabas pasando es justo, en Dios no hay injusticia. Salmo 145, versículo 17. Justo es ¿quién? En todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En Isaías capítulo 45 podemos ver esta verdad. Isaías 45, versículo 19. Dice de esta manera: no hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Siempre hay distorsiones en la percepción humana de justicia, porque el hombre no sabe decir qué es justo o qué no es justo. Por ejemplo, cuando una persona se mete a tu casa para poder robarte, a esa persona no le interesa si mata a tu esposa, si mata a tu esposo, si mata a tu hijo. Lo único que le interesa ¿qué es? Robar y destruir. La misma Biblia dice esta verdad, porque el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Entonces el ser humano, ¿verdad? En los tribunales dice, bueno, el ladrón es ladrón, pero tenemos que agarrarlo infraganti en el robo para poder, ¿qué cosa? Juzgarlo justamente. Pero si esta persona se defiende en su casa y lo mata, ¿quién crees que sale a defenderlo? Los derechos humanos. En decir, no, lo asesinó. Y toda persona tiene el derecho a vivir, por lo tanto violaron ese derecho y mandan a la cárcel a aquel que se defendió en vez de aquel que no le importaba matar a alguien por robar. Entonces el ser humano no tiene ni siquiera la idea de lo que es justicia. El hombre no sabe qué es justicia y no sabe cómo juzgar justamente, a diferencia de Dios. Dios siempre juzga justamente. ¿Me siguen? Me dicen amén. Entonces, estamos declarando en que Romanos capítulo 2, versículo 2 al 3, estamos hablando que sabemos que Dios es justo. Eso es lo que estamos sentando la base en este momento. Dios es justo y lo sabemos. Los hombres están tan acostumbrados a las bendiciones, escucha, y a la misericordia de Dios, que ya las dan por hechas. Como tú nunca has vivido algo realmente malo, como tú nunca has vivido algo realmente feo y siempre te ha ido bien, tú crees que siempre te va a ir bien. ¿Me sigues? Ahí en el estudio que tenemos en Casas Reales, una persona nos dice, es que mi hijo cree que todo lo que él tiene es por él y por su esfuerzo, y le ha ido tan bien que él saca a Dios de la ecuación y dice, a mí siempre me va a ir bien porque yo le echo ganas. Entonces el hombre moral está tan acostumbrado a las bendiciones y misericordia de Dios, aunque no lo acepte, que él piensa que siempre le va a ir bien. ¿Me siguen? Sin darse cuenta de que reciben esas cosas debido únicamente a la gracia de Dios. Él sería perfectamente justo si Dios destruyera a esa persona y a todas las demás personas, porque todos hemos pecado. Si Dios hubiera destruido este mundo ya, Él sería justo.
Aunque el ser humano dice, no, Dios no sería justo porque Dios no puede matar a las personas. Pero la Biblia nos dice que todos pecamos y merecemos ¿qué? Entonces, si Dios matara a todos, ¿fuera justo o no fuera justo? Según lo que dice la Biblia, sí sería justo. Pero según lo que dice el hombre moral, no sería justo. ¿A quién le hago caso? ¿Al hombre que no sabe discernir la justicia o a aquel que es 100% justo? Bueno, la naturaleza humana por su parte se dedica a hacer negocios con Dios y trata de negociar la gracia de Dios, creyendo que todas las cosas van a salir bien al fin de cuentas, porque Dios es demasiado bueno y misericordioso como para enviar a las personas al infierno. La gente dice, no, es que Dios es Dios de amor, y por lo tanto yo creo que al final todos vamos a ser perdonados. Yo creo que al final nadie va a ser juzgado. Eso es lo que piensa el hombre moralista, pero Dios dice otra cosa: aquel que ha pecado y que está fuera de Dios merece el infierno y la muerte. Pablo advierte con severidad en contra de esta falsa confianza y le dice al hombre moralista, no te confíes, no te confíes. Aunque Pablo era consciente, Pablo, el león de Dios, el más grande apóstol y teólogo que ha habido en toda la existencia de la cristiandad, amados santos de Dios, él dice que no se confiaba de sí mismo y especificó que no confesaba el pecado en su propia vida. Hasta él mismo sabía que le era imposible fiarse de su propio juicio. En 1 Corintios 4, versículo del 3 al 4. 1 Corintios 4, del 3 al 4 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo era una persona completamente recta. Dice que él tenía muy pocas cosas en las cuales debería de ser juzgado, o por tribunal humano. O sea, él se había portado tan bien que ni siquiera un tribunal humano lo podía juzgar. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, decía Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Imagínate, ¿quién de nosotros puede decir yo no tengo mala conciencia de nada? Todos hemos fallado, pero Pablo dice que él podía decir que él no tenía conciencia mala de nada. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es él mismo. Decía, amados santos de Dios, que él no podía ser justificado porque él era bueno, porque él era justificado y juzgado por Dios. Él sabía que el discernimiento de toda persona está distorsionado, porque aunque él creía y en su conciencia no había nada, él sabía que esa conciencia podía estar distorsionada por el pecado y la maldad del ser humano, y que nadie puede guardar la esperanza de poder hacer una evaluación adecuada, ni siquiera de su propia espiritualidad, mucho menos de la otra persona. Si yo no puedo juzgarme a mí mismo, entonces ¿por qué juzgo al que está delante mío? En el versículo 5, ahí en el capítulo 4 dice: así que no juzguéis nada antes de ¿qué? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Sentamos ya la base. Entonces el primer juicio es a causa de ¿qué? Y el segundo juicio es a causa de el hombre moralista conoce, el hombre moralista sabe la verdad de Dios, pero en esa misma verdad, al juzgar a los demás, se juzga a sí mismo. Vamos a cerrar nuestros ojos y continuaremos la semana que viene con el estudio del capítulo 2 del libro de Romanos, que en verdad que se está poniendo muy bueno. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, mi Dios, porque tú nos muestras y corres el velo de nuestra falsa moralidad. Señor Jesús, no hay nada que el hombre pueda decir, Señor Jesús, que es bueno delante de ti. No hay nada que el hombre pueda declarar bueno delante de ti, a tus ojos y a tu conciencia, Señor Jesús, porque ciertamente todos hemos fallado. Y tu palabra nos dice que en aquello que juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Por eso tú estás invitándonos a abrir nuestro entendimiento y nuestra justicia para poder seguir comprendiendo que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia y de tu misericordia, Señor Jesús. Que porque aquello que juzgo, Señor, en mi corazón quizás he hecho cosas peores y aún así no las quiero reconocer.
Enséñame a reconocerlas. Enséñame a amar a mis hermanos. Enséñame a respetar y honrar a mis líderes, Señor Jesús, porque quizás yo los he juzgado, Señor, pero ciertamente yo soy condenado por el mismo juicio que emito, según lo que dice Romanos capítulo 2. Permíteme cada día ser santificado, Señor Jesús, y cada día venir más y más, Señor, al entendimiento de tu palabra para vivir ciertamente en la verdad que tú me has dado. Señor Jesús, hoy córreme el velo de la maldad que tengo y hazme entender, Señor Jesús, cuáles son los estatutos que tú quieres que yo viva, mi Dios. Gracias te doy por tu bondad y por tu misericordia. Te alabo y te bendigo y te doy las gracias, Señor Jesús, por lo bueno que eres, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.